mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que se llama doctrinas que destruyen. Y quiero que pasemos rápidamente al libro de Tito 2:1, que dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrinas que destruyen. Hoy en nuestros tiempos, en cuanto más se acerca el retorno de nuestro Señor Jesucristo, se han levantado todo tipo de enseñanzas, doctrinas erróneas, que tratan de engañar a todo aquel cristiano que no tiene una base bíblica, de lo cual son presas fáciles de toda corriente doctrinal equivocada. La sana doctrina es esencial para la iglesia y la vida cristiana, ya que es un medio fundamental para madurar en Cristo. También es el fundamento y la motivación de los valores que deben caracterizar la iglesia, que son amor, santidad, adoración, testimonio y unidad. Por lo cual se debe enseñar estas verdades fundamentales y objetivas del Evangelio. Cuando se habla de sana doctrina, se debe tener en mente que esta puede ser, y de hecho tiene que ser, algo verificable. Esta tiene que ser bíblica y por ende es totalmente verificable en la Biblia. El creyente en nuestros tiempos a menudo le da pereza leer las Escrituras y mucho más escudriñarlas, para corroborar toda enseñanza que refleja la verdadera naturaleza de Dios, revelado en la persona de Jesucristo, a fin de que vivamos como Él mismo lo ordena en cada área de nuestras vidas. Entre más apegados estemos en las Escrituras, será más evidente nuestro crecimiento. Esto es lo que debemos procurar en nuestro deber crecer y crecer más y más en la fe y en la Biblia. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina que es de Dios. O si yo hablando por mi propia cuenta. Esto se encuentra en Juan 7:17. Al comprender el término de sana doctrina, surgen muchas preguntas acerca de la línea cristiana denominacional, tal como: ¿por qué existen diferentes denominaciones cristianas? ¿Por qué varían en sus interpretaciones doctrinales? Estos tipos de huecos doctrinales producen que los cristianos débiles, como los inconversos, cuestionen las miles de denominaciones existentes, produciendo divisiones e incluso enemistades entre los mismos hermanos en la fe. Pero, ¿hay algún registro bíblico de este tipo de problemas? ¿Qué es una denominación? ¿Qué es una denominación? La palabra denominación no se encuentra en la Biblia, y la idea se basa en el sectarismo y la división. Denominación no es solamente un nombre casual, sino es una elección para separarse de los creyentes que no comparten la misma doctrina sectaria. Las denominaciones religiosas son divisiones entre personas que pueden reclamar seguir al mismo Señor y a la misma Biblia, pero que no pueden ponerse de acuerdo a causa de su denominación. Una denominación incluye un grupo religioso, secta o simplemente una iglesia. El objetivo del espíritu denominacional es división y falta de unidad, crítica y desprecio, priorización de la identidad denominacional y la dificultad para el diálogo y la colaboración. Ahora, vamos a ver los registros bíblicos de la primera aparición de la denominación. Al parecer existen al menos dos problemas importantes con el denominacionalismo. En primer lugar, en ninguna parte de la Escritura hay un mandato para las denominaciones. Por el contrario, el mandato es para estar unidos y relacionados. Así, el segundo problema es que la historia nos dice que el denominacionalismo es el resultado del conflicto y la confrontación que conduce a la división y la separación.
Jesús nos dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Este principio general puede y debe aplicarse a la iglesia. Las denominaciones se basan en desacuerdos sobre cómo interpretar las escrituras. Los desacuerdos sobre la interpretación de las escrituras se toman como algo personal y se convierten en puntos de disputa. Esto lleva a discusiones que pueden y han hecho mucho para destruir el testimonio de la iglesia. Hoy en día los medios de comunicación utilizan nuestras diferencias en contra nuestra para demostrar que no estamos unidos en pensamiento o propósito, porque el hombre utiliza las denominaciones por interés propio. 1 Corintios 3, 4, 17 al 19 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo, y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia sustancia. ¿Por qué varían en sus interpretaciones doctrinales? Estas son algunas razones por las que hay amplia diferencia entre la creencia entre aquellos que enseñan la Biblia. 1. Incredulidad. Afirman de hablar por Dios, sin embargo, viven en un estado de incredulidad. La mayoría de las interpretaciones falsas de las Escrituras proceden de tales fuentes. Segunda de Pedro 3:16 nos dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resaltará en su propia destrucción. Según de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Ignorancia de toda la palabra de Dios. Hechos 18:24 al 26. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con el espíritu entusiasta y con precisión. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, predicando con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Egoísmo y soberbia. Muchas interpretaciones de la Biblia han estado basadas en las inclinaciones personales y preferencias doctrinales al promover una nueva perspectiva sobre las Escrituras. Proverbios 16:18. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Filipenses 2:3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Falta de madurez. Hebreos 5:11, 14
y 6 del 1 al 3. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos delante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mejor entendimiento. Diferencias doctrinales más comunes. La doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es un ser único y eterno que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es completamente Dios, pero al mismo tiempo cada una es distinta en su identidad y función. En una encuesta del 2016 en los Estados Unidos, el 51% de los cristianos evangélicos de esta nación cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Y de acuerdo con ciertas corrientes doctrinales, ponen la Trinidad de Dios como idolatría, porque ellos enseñan que es uno, no tres en uno. Pero mira lo que dice 1 Juan 5, 6, 7 acerca de este tipo de enseñanzas equivocadas. Este es el Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Desintegración racial en las iglesias. La desintegración racial dentro de la iglesia cristiana, aunque contradictorio con los principios bíblicos de igualdad, amor al prójimo, ha sido un problema histórico y persistente. Esto casi sucede más en lo que es Estados Unidos de América, manifestándose en segregación, discriminación y perjuicios raciales, por la separación de personas por raza en los servicios religiosos basados en lo que es Estados Unidos. Santiago 2:1-4 dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a alguna persona que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de a pie allá o bien sentarse en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus perjuicios son guiados por malas intenciones? Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Manifestaciones del Espíritu.
La Biblia describe las manifestaciones del Espíritu Santo como dones y capacidades que Dios otorga a cada creyente para el bien común, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía y más. El Espíritu Santo guía a los creyentes en la verdad. Les revela la voluntad de Dios y los capacita para vivir una vida conforme a su propósito. Ezequiel 36, 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Cuando Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, nos sumerge en una dependencia más profunda de Él. Las manifestaciones del Espíritu Santo son mal comprendidas hoy en día por la mala interpretación de las Escrituras, provocando creencias o preocupaciones sobre el orden y moderación en los santuarios. Algunas corrientes doctrinales conciben al Espíritu Santo no como una persona, sino como una energía de carácter de Dios. El bautismo y llenura del Espíritu Santo es una de las principales áreas de confusión y controversia dentro de la cristiandad de hoy en día. Es el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2, 38, 39. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor Dios. Ahora, es lamentable que en nuestras iglesias de nuestra época se descuida casi por completo el bautismo con el Espíritu Santo, porque no reconocen la importancia de recibir su llenura y sus dones. Los dones del Espíritu. El don de lenguas en las congregaciones. La oración en lenguas es una oración hecha desde el Espíritu con gemidos indecibles. Sin embargo, en el propio Espíritu de Dios, el que ruega en nosotros, porque no sabemos cómo pedir. El don de lenguas se manifiestan en las lenguas, tanto terrenales como celestiales. 1 Corintios 4, 1, 2. Esfuércese en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios con el Espíritu. Estas son las lenguas celestiales. Hechos 2, 4, 6. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando en los creyentes. Estos son los dones de hablar en lenguas terrenales. 1 Corintios 12, 31. Dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Son don de sabiduría, don de conocimiento, don de fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de enseñanza, don de evangelismo y don de servicio y el don de consejo.
Pero en nuestra actualidad, la iglesia no anhela ni busca dichos dones por falta de conocimiento y entendimiento. Este es un problema en que la iglesia ha caído por falta de conocimiento, por falta de enseñanza, por falta de búsqueda. Timoteo 4:13 y 16 dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y enseñarles a los creyentes. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Hermanos, nosotros tenemos que empezar a buscar y empezar a leer las escrituras para poder entender la sana doctrina y no ser confundidos con doctrinas equivocadas. Porque Lucas 6:39-40 dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Estos problemas doctrinales que hay veces hay en la iglesia, tenemos que empezar a erradicarlas de la iglesia, para que los nuevos convertidos, las nuevas personas que vengan aprendiendo el camino a la santidad, no sean confundidas. Yo te exhorto, hermano, a que tú empieces a meterte en la palabra del Señor, a escudriñar sus escrituras y buscar la sana doctrina que está en la Biblia. Si te gustó este mensaje, te doy gracias. Dale like, suscríbete. Y para que este mensaje pueda ser transmitido a muchas más personas. Te doy gracias y te veo en el siguiente mensaje. Dios te bendiga.